Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias del mundo de las plantas. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Bienvenidos de nuevo al podcast de Jardinería y Paisajismo. Soy Fernando y acompaño, encantadísimo de la vida, nuevamente a Claudio. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Qué bueno encontrarme nuevamente contigo y de haber comenzado de una manera diferente este episodio con el que estamos cerrando la 7ª temporada, que se dice rápido, ¿no? Así es. La verdad que me ha resultado rarísimo. Estoy acostumbrado a que me abras tú las puertas de tu estudio, de tu podcast, y hacerlo al revés me ha resultado muy raro, pero también me ha gustado mucho. Ahora lo que vamos a hacer, Claudio, es continuar el episodio del mes pasado, ¿verdad? Así es. Sí, el oyente recién se está conectando, se está sumando. Hemos venido haciendo una serie a lo largo de este 2025 denominado Diálogos de Paisajismo, y estos últimos 2 episodios estamos hablando de estanques y fuentes en el jardín. Por lo que hoy entonces nos toca terminar este episodio, esta masterclass, si se quiere, para poder definir cómo hacer para que el agua esté siempre cristalina, que esté circulando perfectamente gracias a una bomba y a un filtro. Pero ahora también vamos a hablar del ecosistema que se forma, es decir, de las plantas y todo lo que viene con ello. Pues sí, porque realmente las plantas son fundamentales y estoy seguro que muchas personas piensan que las plantas acuáticas son solo decoración. Pero por lo que hemos hablado en el episodio anterior, Claudio, me imagino que hay bastantes cosas más detrás, ¿verdad? Muchísimas cosas detrás, porque las plantas son trabajadoras incansables que forman la base de todo este ecosistema que tenemos en el estanque. No solo lo hacen más bonito, sino que además realizan funciones vitales que, como para irlo entendiendo un poco mejor, vamos a ir hablando con nuestra audiencia, le vamos a ir comentando cómo podemos dividir o clasificar las plantas acuáticas en 4 grupos funcionales en donde cada uno tiene un rol específico. Así que, ¿te parece que empecemos ya a explorar cada uno de estos 4 grupos específicos de plantas? Venga. Pues vamos a empezar, por ejemplo, por las plantas de ribera, o también conocidas como palustres. ¿Qué son estas plantas? Venga, pues estas plantas son las que crecen en los márgenes del estanque. Por tanto, ¿qué tenemos ahí? Pues que están en zonas poco profundas o con las raíces constantemente encharcadas. Son la transición natural entre el agua del estanque y el resto del jardín, como ese margen. ¿Qué podemos dar como ejemplo de estas plantas, Claudio? Bueno, en realidad hay muchas opciones. Podemos mencionar desde los juncos, que tienen ese aspecto elegante y ese movimiento gracioso con el viento, los archiconocidos papiros, que son un poco más tropicales, que crean esa sensación exótica. Aquí los usamos bastante, a los papiros y a unos que llamamos también falsos papiros. Después hay algunos tipos de iris, especialmente el iris caempferi, que produce flores hermosas de tonos púrpuras. Las calas son también otra de las plantas que podemos llegar a tener en los márgenes de estos estanques, de estos espejos de agua, que tienen esas flores blancas y hay algunas ahora también de colores vibrantes. La cala aquí, te cuento, Fernando, antiguamente se cultivaba mucho en las márgenes de los cauces de riego y es una planta que estaba más asociada, una flor, perdón, que estaba más asociada a los momentos en donde uno tiene que despedir un ser querido. O sea, en los velorios era muy común encontrar calas. Entonces, como que esa no se utiliza tanto en los estanques porque todavía está asociada en el subconsciente a esos momentos. Pero bueno, todas estas plantas son fundamentales porque van a crear una transición visual muy suave entre el agua y el resto del jardín. Y además van a terminar proporcionando un refugio para pequeños animales como podrían ser algunas ranas, algunos sapitos e incluso para insectos. Pero esta es solo la primer categoría. ¿Qué continúa? Pues pasamos a la siguiente categoría, pero antes te quería comentar a la audiencia que es posible que muchos piensen lo que yo pensaba hace muchos años cuando empecé, y era que los papiros y las calas eran plantas de estanque, plantas que siempre
tenían que estar cerca del estanque porque necesitaban muchísima agua. Y no sé si tú tienes la experiencia, que supongo que sí, por supuesto, Claudio, pero aquí donde yo trabajo, donde yo desarrollo mi profesión, también tenemos calas y también tenemos papiros en jardines incluso sin riego, lo que me llama muchísimo la atención la capacidad de adaptación de estas plantas que en lugar de morir por falta de agua, hacen todo lo posible por sobrevivir y se adaptan también. No quiero decir que vivan sin ningún tipo de riego, pero teniendo en cuenta que son plantas de estanque, llama mucho la atención que puedan sobrevivir en jardines donde, bueno, el riego es ocasional. ¿Tú tienes esa experiencia también? Con respecto al papiro, sí, lo hemos visto, lo hemos utilizado incluso en jardines, incluso a pleno sol, y se han adaptado bastante bien. En algunos momentos, si el verano es muy intenso, puede haber algún tipo de quemadura en las hojas, pero sin problema, se adaptan y uno tiene que regar con quizás un poquito más de frecuencia que otras plantas dentro del jardín, pero menos que la del césped. Y en cuanto a lo que son calas, sí tienen que estar en zonas muy protegidas del sol, tendríamos que tener un suelo más húmedo y esta protección del sol y dándole un poquito más de humedad hace que puedan prosperar. Pero, como te digo, no hace falta que haya un estanque para que tengamos papiro y la cala sí es un poquito más sensible acá, es casi en muchos casos como si fuese una planta de interior en cuanto al nivel de cuidado. Esto más que nada es para aquellas variedades con las flores que tengan color. Las blancas son un poquito más curtidas, pero sí siempre tienen que estar a la sombra o una media sombra en la zona donde yo estoy trabajando. Bueno, pues pasamos a la siguiente categoría, que son las plantas flotantes. Estas plantas son realmente fascinantes, yo estoy enamorado de ellas. Sus raíces cuelgan libremente por el agua, es decir, no necesitan un sustrato, no necesitan de la tierra. Los ejemplos más comunes, los más conocidos, podrían ser la lechuga de agua y el jacinto de agua. Son fantásticas, aparte de que decoran y embellecen, porque además dan sombra al agua y así ayudan a mantenerla fresquita y a competir directamente con las algas por los nutrientes disponibles en el agua. Pero tan fantásticas son, creo que por ahí hay un pero, ¿verdad? Sí, te cuento antes de eso, nombraste la lechuga de agua, el jacinto de agua. Aquí hay otras más que por ahí uno puede llegar a adquirir en el centro de jardinería que yo he utilizado en los paludarios, también la lenteja de agua, que son plantitas un poco más chicas, pero el jacinto de agua, que tiene una flor muy pero muy bonita de color lila, en la zona noreste de la Argentina suelen armar verdaderas islas flotantes que corren por el río. Y entonces en estas islas flotantes suelen llevar animales como serpientes y otro tipo de animales y terminan generando en muchos casos verdaderos problemas en estos cauces de río por obstrucción a la navegación y demás. Pero dejando eso de lado, que es más bien anecdótico, volviendo a los estanques y respondiéndote a ti, sí hay un gran pero, porque estas plantas son increíblemente invasivas. Cuando las condiciones son óptimas, pueden llegar a duplicar su biomasa en cuestión de semanas. Entonces, si no las controlamos, vamos a terminar con un estanque completamente cubierto, no vamos a ver el agua, así que el consejo es que se utilicen estas plantas de forma estratégica, hay que ir haciendo una reducción de la cantidad para mantenerla controlada e ir monitoreando el crecimiento. Cada tanto, entonces, retirar el exceso de plantas de manera regular, porque tenemos que pensar en ellas como un sistema de control natural, pero que además uno debe ir controlando. Y eso nos lleva a la tercera categoría, la de las plantas oxigenadoras. Correcto, Claudio. Ahora estamos abordando la tercera categoría, las plantas oxigenadoras, que como su nombre indica, estas viven completamente sumergidas bajo el agua y honestamente son las heroínas anónimas del estanque, por su función a través de la fotosíntesis, que es liberar oxígeno directamente en el agua. Esto es esencial para los peces y para la descomposición aeróbica de los desechos. Sin suficiente oxígeno disuelto, el agua se vuelve anóxica y se genera un ambiente donde proliferan
bacterias anaeróbicas que producen olor a huevo podrido. O sea que si son fantásticas las plantas flotantes, aún lo son más las plantas oxigenadoras. Casi digamos que son el filtro del estanque. Lo de huevo podrido, Claudio, suena un poquito desagradable, ¿verdad? ¿Qué plantas crees tú que son las más oxigenadoras? La primera que te voy a nombrar me hace acordar a mi época de estudiante secundario, porque en la materia de biología estuvimos viéndola y trabajando. Antes de tener que diseccionar un pez, en aquella época, vimos las plantas acuáticas. Y la primera con la que trabajamos fue la Elodea. Luego también tenemos el Ceratophyllum, que junto con el anterior son los dos clásicos que funcionan excepcionalmente bien, porque son resistentes, porque crecen rápidamente y porque producen una cantidad considerable de oxígeno. Otra opción, otra planta que se puede elegir es la Ludwigia, que además tiene un aspecto visual interesante con tallos rojos. La regla general, antes de poder avanzar con las siguientes plantas, la regla general es introducir una cantidad generosa de plantas oxigenadoras. No hay que preocuparse porque se vaya a ver feo, porque la mayoría vive sumergidas, así que no afecta mucho la estética y uno la puede ir podando cada tanto si llega a ser necesario. Pero más allá de eso, siempre pensamos también en plantas que nos regalan también flores, y eso las vamos a encontrar dentro de la cuarta categoría, que son plantas de aguas profundas, que podríamos decir que quizás son las reinas de los estanques, porque estamos hablando de los lotos y de los nenúfares. Estos son los que hacen que la gente se enamore de los estanques, que aparezcan en cuadros y que cuando pensamos en estos estanques japoneses, chinos, vamos a tenerlas ahí con su flor tan increíble. Pero, ¿cómo funcionan estas plantas? ¿Cómo crecen? Pues los nenúfares tienen un sistema de raíces muy especial, la verdad. Las raíces se plantan en una maceta llena de sustrato nutritivo que tenga alimento. Y esa maceta se coloca en el fondo del estanque. ¿Pero dónde? ¿En qué parte del estanque? En la zona más profunda. Desde allí, los tallos entonces van a empezar a crecer hacia la superficie en busca del sol, llevando consigo tanto las hojas como las flores que nos van a regalar. Lo hermoso es que las hojas entonces, y las flores a su vez, es como si el efecto es como que flotan en la superficie, creando ese aspecto mágico que todos imaginamos cuando pensamos en un estanque. Hay diferentes tipos de nenúfares. ¿Cuáles son? La verdad que hay muchos, hay nenúfares blancos, rojos, rosas y amarillos. Algunos son más resistentes al frío, otros prefieren climas cálidos, algunos florecen durante el día, otros florecen durante la noche, así que si hay que darle una recomendación a nuestra audiencia, es que investigue cuáles son los más adecuados para su clima, porque por ejemplo aquí en Mendoza la mayoría se resiente mucho y es complicado tener un buen tapiz de nenúfares o de lotos sobre la superficie del agua. Pero cualquiera que vaya a elegir siempre va a ser un punto focal del estanque. Y aquí hay algo que quizás nos podamos preguntar o se pregunte la audiencia: ¿qué diferencia hay entre un loto y un nenúfar? Pues la verdad es que los lotos son aún más espectaculares que los nenúfares. Las flores son más grandes, resaltan más, llaman más la atención, son más vistosas y además tienen un aroma realmente increíble. Las hojas también son más grandes, en general toda la planta es más grande, con lo cual queda mucho más espectacular. Y las hojas tienen una textura más robusta. Sin embargo, el pero es que los lotos requieren más calor y más luz solar directa. Por tanto, si vives en un clima templado o frío, los nenúfares sin duda van a ser la opción más práctica, la que te va a dar menos problemas. Sin embargo, si vives en un clima cálido, definitivamente hay que considerar los lotos al ser más llamativos y espectaculares. Ahora, una vez que ya hemos plantado todo esto en nuestro estanque y está lleno de vida durante el día, nos preguntamos, ¿y qué pasa cuando cae la noche? ¿Qué pasa? Gran pregunta. ¿Cómo podemos disfrutarlo de noche?
Y la respuesta es la misma que con el resto del jardín, con una buena iluminación. Porque aquí podemos convertir algo verdaderamente mágico, este estanque, cuando la noche ha llegado. Entonces, la iluminación no solo va a ser estética, también va a hacer que podamos disfrutar del estanque, del jardín, durante más tiempo. Y hablando de iluminación y con toda la variedad que tenemos actualmente para elegir en nuestros diseños, ¿cuáles son esas opciones que podemos utilizar en este caso? Bueno, tenemos varias opciones. Todas ellas a día de hoy son seguras y también son asequibles. Primero, las luces LED sumergibles. Estas se colocan debajo del agua, dentro del estanque, y si tenemos una cascada la pueden iluminar desde abajo, creando así un efecto espectacular. Y también se pueden usar para resaltar la belleza translúcida de las hojas de los nenúfares que están flotando en el agua. Y esa belleza es maravillosa cuando la luz atraviesa las hojas y las deja ver como semi transparentes. Pero yo me preguntaría, ¿y qué tipo de luz serían las mejores? ¿Qué colores funcionan mejor? Mira, la ideal siempre va a ser una luz blanca. Fría en muchos casos porque suele ser la más natural y la más realista. Pero muchas personas también disfrutan de las luces de colores, especialmente el azul, porque va a crear una atmósfera quizás más mística, más relajante. Y aquí tenemos también para elegir unos sistemas LED modernos que incluso nos van a permitir que vaya cambiando el color, que no sea un color estático. Así que uno puede llegar a variar la tonalidad, cómo se va a iluminar este estanque, de acuerdo al propio estado de ánimo. Pero hasta ahora es como que nos estamos imaginando siempre las luces sumergibles. Pero también tenemos opciones desde afuera. ¿No es así? Sí, la verdad es que tenemos los focos exteriores que iluminan desde fuera del estanque y por tanto, ¿para qué los podemos utilizar? Pues bueno, son excelentes para delinear el contorno del estanque, desde los márgenes y así iluminar las siluetas de las plantas de la orilla. Esto lo que conseguimos es entonces crear profundidad y darle como dimensión a todo lo que es el estanque y todo lo que rodea el estanque, ¿no? Toda esa decoración que hemos hecho con plantas, con rocas. Y también existen las luces solares flotantes. Esto es muy interesante. Son luces que durante el día se cargan con la placa solar que llevan incorporada. Por tanto, nos olvidamos de cables, de instalaciones, de cuadros eléctricos, de problemas por cortocircuitos. La depositamos en el estanque, ella flota, carga durante el día y emite una luz suave durante la noche. Muy interesantes también, solo hay que estudiar a ver qué modelo es el que más nos gusta o que mejor se adapta a nuestro estanque. O sea que eso siempre va a ser importante, pensar qué es lo mejor en todos los sentidos para nuestro estanque y qué truquillos o qué consideraciones podrían ser importantes en este pensamiento. La verdad que hay varias. Primero hay que asegurarse de que todos los cables eléctricos estén protegidos y alejados del agua. Tenemos que usar transformadores de bajo voltaje, habitualmente son de 12 volt, siempre que se vea posible, porque además son mucho más seguros. Segundo, no hay que sobreiluminar. La idea es de crear puntos de luz estratégicos que destaquen en elementos específicos. No tenemos que convertir el jardín en un estadio de fútbol, que haya tanta luz que nos deje ciegos, por decir de alguna manera. Y el tercero, que tenemos que considerar la iluminación desde la perspectiva desde donde uno ve ese estanque. Si es una terraza que está al norte, ilumina desde el sur para que veas todo el efecto. En realidad es todo cuestión de perspectiva y de planificación. Perfecto. Así que ahora tenemos en nuestro precioso estanque imaginario un montón de plantas, cada una para una función y una iluminación bien planificada. O sea que la cosa va bastante bien. El estanque está vivo, está hermoso y además es funcional. Y ahora llegamos a una pregunta que nos hacemos todos o muchos se hacen. Y todo este montaje que he hecho, realmente,
¿cuánto trabajo requiere mantenerlo? Y aquí volvemos con esas preguntas que nuestros clientes muchas veces temen hacer cuando uno les propone colocar un estanque. Porque existe un mito generalizado de que un estanque es una fuente de trabajo infinita y que hay cualquier cantidad de complicaciones. Pero la verdad es mucho más distinta, es diferente, porque no sé si requiere tanto trabajo como en el imaginario de nuestro cliente puede llegar a existir. Así que, ¿qué pasa cuando el estanque está bien diseñado? Porque posiblemente el problema parte desde ahí, cuando las cosas no se hacen bien. Bueno, cuando el estanque está bien diseñado desde el principio, o sea, cuando nos hemos sentado a pensar antes de trabajar, cuando tiene un tamaño adecuado, cuando la profundidad también es muy adecuada, está estudiada, cuando el sistema de filtración, que esto quizás es de las cosas más importantes, que el sistema de filtración sea bueno, sea robusto. El mantenimiento realmente es muy bajo. Hay tareas que hacer, sí, claro, por supuesto, pero eso como todo. Si cualquier posición que tengamos nos va a requerir una atención. Pero las tareas principales son sencillas y en muchos casos me atrevería a decir hasta que son incluso agradables. Vamos a desglosarlas. Bien, aquí podemos clasificarlas en función de la frecuencia con la que vamos a hacer esas tareas. Empezando por aquellas que tenemos que hacer cada pocos días o diariamente, dependiendo del momento del año en el que estamos, y que debería ser retirar con una red aquellas hojas y aquellos otros residuos que puedan caer en la superficie de agua. Esto es importante porque cuando estos se descomponen, van a liberar nutrientes que van a alimentar las algas. Es una tarea de unos 5 minutos, 10 minutos, la verdad que es como sacar las hojas o retirar todo lo que va cayendo en la superficie de una piscina. Y, como bien decías, muchas personas disfrutan de este momento como un espacio de conexión con su propio jardín, haciéndolo quizás hasta meditativo. Pero después hay otras tareas, algunas que hay que hacerlas quizás una vez a la semana. ¿Cuáles son? Pues semanalmente ya deberíamos entrar a limpiar lo que se llama el prefiltro de la bomba. ¿Qué es el prefiltro? El prefiltro es la primera línea de defensa que tiene el filtro, el estanque. O sea, lo primero que se encuentra el agua cuando es enviada al filtro. Y cuando se ensucia lo que ocurre es que el caudal, o sea, la capacidad de filtrado de agua que tiene el filtro, se reduce. Entonces, esta limpieza es muy simple. En muchos modelos simplemente es una esponja que hay que sacar, limpiar y volver a poner, que se hace muy rápido. En otros modelos es como una especie de red que se limpia fácilmente y no hay que sacar nada. Simplemente la suciedad va quedando en esa red y se retira y listo. Por tanto, estamos hablando que haciendo la tarea tranquilamente vamos a tardar como máximo 5 minutos. Ahora sí, es una tarea que se aconseja hacer semanalmente o, bueno, como mucho cada 15 días. Luego hay otras tareas que también tenemos que estar haciendo regularmente, sobre todo en época de verano, que es controlar el nivel del agua. La evaporación es natural y en días muy calurosos puede ser significativa, entonces simplemente hay que ir rellenando cuando sea necesario. No es una tarea complicada, solo requiere atención. Y en algunos casos, al menos yo lo he hecho, no sé, supongo que vos también, Fernando, es instalar un sistema con flotante, entonces cuando baja el nivel automáticamente se va rellenando, entonces de esa manera no tengo que estar pensando en ir incorporando agua. Esto siempre, por supuesto, en estanques de medidas intermedias o reducidas. En otros casos, posiblemente haya que tomar otro tipo de medidas. Vale, luego un par de veces al año lo que va a ser necesario es limpiar el filtro principal. Aquí viene un consejo de oro, que es absolutamente crucial. Nunca, nunca, nunca limpies el filtro con agua del grifo clorada. El cloro mata toda la valiosa colonia de bacterias beneficiosas que viven en ese filtro.
O sea que el filtro esté un poquito sucio, que normalmente el filtro suelen ser una combinación de muchas esponjas, que esas esponjas estén un poquito sucias es bueno, porque ahí se ha creado todo un ecosistema de bacterias que son beneficiosas para los peces, para el agua, para las plantas. Por tanto, siempre limpia el filtro con agua del propio estanque. Simplemente saca el filtro, sumérgelo en un cubo con agua del estanque y enjuágalo suavemente. Entonces las bacterias sobrevivirán y el filtro seguirá funcionando de maravilla. Esto es un detalle importante. Suena un poquito raro limpiar el filtro con agua del estanque que quizás no está totalmente cristalina, pero es uno de los mejores consejos para preservar todas esas bacterias. ¿Hay más tareas estacionales, Claudio? Sí, en otoño, que es el momento de podar las plantas acuáticas que estén marchitándose. Hay que retirar las hojas muertas de los nenúfares, cortar los tallos de las plantas de la ribera que están decayendo ya en este momento. Y si uno está viviendo en una zona con muchos árboles, puede ser útil también cubrir el estanque con una red durante el otoño para evitar que muchas hojas terminen cayendo en el mismo. Es un poco tedioso, pero la verdad que vale la pena para mantener el agua limpia. Y por último, nos está quedando el invierno. ¿Qué hay que considerar acá? En invierno, la consideración principal va a depender del clima que tengamos. A ver, si vivimos en una zona con heladas, ¿qué pasa? ¿Problema? Bueno, no pasa nada. Ahora bien, es importante asegurar que una pequeña parte de la superficie del agua no se congele por completo. ¿Por qué? Porque esto permite el intercambio de gases entre el agua y el aire y la atmósfera. Si se congela completamente, ¿qué ocurre? Que los gases tóxicos producidos por la descomposición de la materia orgánica que hay en el agua quedan atrapados bajo el hielo, lo que puede ser perjudicial para los peces. Para evitar esto, ¿qué hacemos? Pues o bien usamos un aireador, que lo que hace es mantener una pequeña zona del estanque abierta sin que se hiele, o también podemos utilizar un pequeño calentador de estanque, que generalmente con uno de unos 500 a 1000 watts ya es suficiente para que el agua no se congele. Y en las zonas que no hay heladas, ¿qué tenemos que hacer? En las zonas templadas el mantenimiento en el invierno va a ser realmente mínimo. Las plantas van a seguir creciendo, pero lo van a hacer muy lentamente y generalmente lo que podemos llegar a necesitar es retirar ocasionalmente algo de residuos y sí tenemos que estar monitoreando el nivel del agua. Entonces, resumiendo, estamos hablando de tareas muy manejables, nada que requiera conocimientos especializados, herramientas complicadas, así que si uno pensaba que tenía que ser un ingeniero de la NASA para poder mantener todo esto en regla, estamos muy lejos de lo que realmente pasa. La verdad que sí. No hace falta ser un ingeniero. Un estanque, la verdad es que no es una piscina estéril que requiere productos químicos para mantener el agua limpia, que requiere que estamos haciendo constantemente análisis de pH y de cloro o de sal. Un estanque es un ecosistema vivo. Todo ha de estar equilibrado, está equilibrado, parte de la belleza y el disfrute consiste en observar sus ciclos naturales, que en unas épocas el agua está más limpia, en otras está más sucia. Las plantas están de una manera, están de otra, dan flores, no dan flores. Es todo un ecosistema. Y hay que, eso sí, cuidarlo con pequeñas actuaciones para que se vea que está bien mantenido, pero que para nada vamos a ser esclavos del estanque. Una vez el sistema ya está establecido, la verdad es que el trabajo aún se disminuye mucho más. Y una pregunta que nos podemos hacer es, vale, y desde que monto el estanque hasta que ya está establecido, que es cuando se supone que va a dar menos trabajo, ¿cuánto tiempo pasa? Si bien en la época en la que hagamos el estanque, que lo construyamos y el clima en el que estemos viviendo puede hacer que los datos varíen un poco, pero podemos decir que entre 4 y 8 semanas la parte biológica ya alcanzó un equilibrio. Durante las primeras semanas el agua puede verse turbia o verdosa y esto es completamente normal. Las bacterias beneficiosas recién están colonizando el filtro y hay un ajuste natural de esta población de algas.
No hay que entrar en pánico, no tenemos que intentar arreglarlo con productos químicos, solo tenemos que ser pacientes. Luego de estas 4 o 8 semanas, es decir, 1 o 2 meses, el agua va a aclararse y los peces van a estar un poco más activos y este sistema va a funcionar casi ya de manera autónoma. Bueno, así creo que, Claudio, nos dejas muy tranquilos a todos, ya que la inversión inicial de la que estamos hablando, tanto en tiempo como en dinero, se va a ver recompensada con años de disfrutarlo y de presumir de nuestro estanque y además con muy poco trabajo. Es así, es una inversión a largo plazo en donde vamos a poder disfrutar de todo esto, de la belleza, del bienestar. Tenemos que considerar después también la incorporación o no de peces o de tortugas de agua que le van a otorgar otro detalle más, pero eso lo dejaremos quizás para otro momento. Así que me gustaría ya, Fernando, estamos llegando al final de este último episodio de la 7ª temporada, como comenzar a cerrarlo con algunas conclusiones. ¿Qué opinas? Bueno, Claudio, la verdad es que estoy bastante contento con este episodio y con el anterior, es decir, con la masterclass en general sobre los estanques, porque hemos cubierto una cantidad impresionante de información entre los 2 episodios. Empezamos con el porqué de tener un estanque, luego pasamos a toda la fase de planificación, la fase de construcción, y ahora hemos explorado cómo darle vida con plantas, con iluminación, y hemos descubierto que el mantenimiento tampoco va a ser tan horrible. O sea que ha sido un viaje. ¿Un viaje tú qué piensas? ¿Ha sido un viaje duro o un viaje completo? Es un viaje completo. Y desde la idea inicial hasta cuando hablamos de un estanque o de una fuente, desde esa idea inicial hasta tener todo este ecosistema acuático completamente funcional y por supuesto muy atractivo, creo que lo más importante que hemos podido transmitir es que esta incorporación no es un proyecto que sea inalcanzable, no es un proyecto que sea complicado, es accesible para cualquiera que esté dispuesto a dedicar un poco de tiempo a esa planificación inicial y luego armarlo en función de los recursos que uno puede o quiere disponer para su construcción. Pues bueno, exactamente. Hemos demostrado que con una buena ubicación, colocamos bien el estanque, elegimos los materiales adecuados, elegimos un sistema de filtración robusto, plantas bien seleccionadas y una iluminación bien pensada, bien estratégica, creamos un espacio verdaderamente importante, interesante y que va a embellecer nuestro jardín. Y algo que quiero volver a hacer hincapié o enfatizar, porque lo hemos nombrado y porque quizás es el mayor temor de muchos de nuestros oyentes, es de que no se trata de un proyecto que requiera mantenimiento constante. Una vez que el sistema ya se estableció, es realmente muy bajo lo que tenemos que hacer. Hemos visto que podemos llegar a estar invirtiendo de 30 minutos a 1 hora por semana en promedio para dejarlo en condiciones, comparado eso con todas las horas de disfrutes que vamos a poder tener con una inversión mínima. Y para todos aquellos que han escuchado el episodio y han dicho, pues me voy a animar, siempre he querido tener un estanque y ahora lo voy a hacer, ¿cuál sería el consejo final? Bueno, siempre mejor hecho que perfecto, se dice en muchos aspectos. Pero no hay que esperar a tener ese diseño perfecto o ese presupuesto perfecto e ilimitado. Podemos comenzar con algo modesto, porque con un estanque de unos 1000 a 2000 litros ya es un excelente punto de partida, porque con eso uno va a aprender a manejarlo, se va a poder disfrutar y siempre uno puede hacerlo más grande, puede expandirlo, puede mejorarlo en un futuro, pero siempre el primer paso es el más importante. Es lo que nos permite realmente comenzar en esto que, por lo menos personalmente hablando, me genera mucho disfrute. Y para aquellos que están en otra casuística, para aquellos que ya en su día hicieron un estanque, pero luego lo fueron dejando y todavía el estanque está, pero bueno, lo quieren mejorar. ¿Qué podrían hacer? Y pueden mejorar la iluminación, pueden agregar más plantas,
especialmente nenúfares si no los tienen, o actualizar, por ejemplo, el sistema de filtración si ya tiene muchos años y no es tan eficiente, porque tenemos que recordar que un estanque es un proyecto que está vivo, que evoluciona con el tiempo, y la verdad que siempre es lindo disfrutar de este proceso de mejora, de tener este nuevo proyecto que va mejorando lo que ya tenemos. Bueno, Claudio, pues cerramos con tu permiso, ya que esta es tu casa. Cerramos el episodio como me tocó a mí comenzar, me toca a mí cerrar. La verdad que creo que si hay alguna cosa que se nos ha escapado, que no hemos tenido en cuenta al hacer la escaleta, por favor, en cualquier sitio donde estéis escuchando el episodio, donde estés tú escuchando el episodio, por favor, deja un comentario. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, que siempre podemos contestarla. Incluso si estamos grabando otro episodio de otra temática, podemos hacer referencia a tu consulta y aclararla o darte nuestra opinión, o si hemos tenido experiencias, comentarte nuestra experiencia personal, que muchas veces es muy valiosa y mucho más interesante que lo que viene en los manuales o en los libros. O sea que, Claudio, estamos a 25 de diciembre 2025, un añito más de podcast y calentando motores. Estamos en boxes, cambiando ruedas, actualizando el coche porque empezamos 2026. Así es. El próximo episodio corresponde al 1 de enero, es decir, ya se está transitando, ya estamos palpitando ese inicio de octava temporada. Y por supuesto, la audiencia ya se habrá imaginado que no estamos grabando, que no hemos grabado hoy 25 ni tampoco ayer 24, así que aprovecho yo a saludarte pre o post fecha de las Navidades, dependiendo de cómo lo quieras ver. Y entonces, Fernando, quiero ya también saludar a la audiencia, desearles un maravilloso cierre de año. Creo que ustedes le llaman Nochevieja a la del 31 de diciembre y de un próspero 2026, un próspero año con metas y objetivos cumplidos, con salud y con todas las bendiciones que cada uno se merece. Así que, y muchas gracias, Fernando, por acompañarme un año más en este proyecto que inició ya hace 7 años y que pronto empieza la octava temporada. Las gracias a ti, Claudio, por invitarme, por contar conmigo mensualmente en esta colaboración. Me sumo a tus felicitaciones, querida audiencia, con muchísimo cariño, con todo el corazón. Los mejores deseos, que solo cosas buenas ocurran en 2026. Como os comentaba Claudio, estamos grabando un poquito antes porque si no vamos a estar con nuestras familias y no íbamos a poder grabar. Estamos grabando el día 22 de diciembre. Por tanto, a todos los que hayan tenido la suerte que les ha caído, al menos aquí en España, no sé si en tu país tenéis lotería también, pero los que estáis en España y os ha caído un pellizquito de la lotería, os ha tocado algo, muchísima suerte. Y a los que no, ya sabéis que lo más importante es que os ha tocado mucha salud y muchas cosas buenas. ¿Vosotros tenéis lotería ahí, Claudio, también? Sí, acá se le llama al sorteo de Navidad el gordo de Navidad porque como tiene mucho dinero en premios, así que aquí también está la lotería, aquí también se juega el gordo de Navidad, como le llaman, que es un boleto con un número. Ese boleto está dividido en 10 partes y uno puede comprar un décimo o el cartón completo. No sé cómo es allí, pero hay sorteos de fin de año. Vale, pues genial, pues igual que aquí. Pues lo dicho, muchísima suerte, feliz Navidad, nos vemos en 2026 con más podcasts, más información, más experiencias y con todo nuestro cariño. Por mi parte, lo mejor de lo mejor para todos vosotros. Adiós. 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta la próxima temporada. Adiós. Otra vez adiós.